deciros que no vamos a leer el pasaje ahora entero, sino que lo iremos leyendo en momentos a lo largo del sermón. ¿Por qué? Porque de alguna forma es un pasaje que son dos secciones o dos pasajes en uno, aunque tienen una relación, y creo que es bueno que los diferenciamos, ¿bien? Como dos partes de un mismo todo. Así que lo iremos leyendo mientras vamos predicando. Y hermanos, en el pasaje anterior dejamos a Lot y a su familia acompañados fuera de Sodoma por aquellos dos ángeles, ¿recordáis? Y esto fue un acto de fidelidad de parte de Dios. De hecho, fue un acto de fidelidad a las promesas que Dios había hecho a Abraham, ¿recordáis? De bendecir a todos aquellos que bendijeren a Abraham. Por otro lado, también es un acto de misericordia de Dios hacia Lot, que sabemos que quizá no estaba en su mejor momento, y no sabemos si en algún momento de su vida volvió a tener un buen momento. La palabra calla después de este pasaje acerca de Lot. Lo que sí que sabemos es que Lot era un hijo de Dios, y como hijo de Dios, Dios le manifestó su amor y su misericordia, porque el pecado hacia Sodoma era tan grande que hizo que ésta fuera merecedora de destrucción total y absoluta de parte de Dios. Y recordáis cómo Lot, incluso al partir de Sodoma, al salir a rastras de Sodoma, que les arrastran los ángeles a él y a toda su familia, hasta les pide que por favor le deje estar en esa ciudad, recordáis, que se llamaba Bela. Dice, es tan pequeña, como si al ser pequeña su pecado fuera menor. Sabemos que el pecado es pecado, y que era el mismo que el resto de las ciudades de la llanura del Jordán, por lo cual iban a ser destruidas todas. Pero el Señor incluso manifiesta misericordia sobre esta ciudad, porque Lot, un justo, iba a morar en medio de ella. Y hoy vamos a ver finalmente, porque parece que no lleguemos nunca, a la destrucción de las ciudades de la llanura del Jordán: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, con todo lo que había en ellas, absolutamente todo. Pero vamos también a ver el triste final de Lot, que como ya hemos dicho, el Nuevo Testamento le llama justo. Pero al mismo tiempo, las Escrituras no esconden sus pecados y sus errores. La Biblia, como hemos visto, si os habéis dado cuenta hasta ahora en el libro de Génesis, no hace un juicio moral muy exhaustivo acerca de las cosas que van haciendo los personajes, cada uno de ellos a lo largo del libro de Génesis. Pero tampoco esconde sus errores y pecados. No los esconde ni los tapa. Y tampoco esconde las amargas consecuencias que estos errores y pecados muchas veces acarrean a los siervos de Dios. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Y como he dicho, esto es un relato dividido en dos secciones. Vamos a ver primero una que tiene que ver con la salida y destrucción de Sodoma, y luego vamos a ver la historia de Lot y sus dos hijas cuando ya van a la ciudad de Zoar y más tarde a las montañas. También vamos a ver de qué manera este pasaje fue de instrucción para Israel en el momento en el que lo leyó, en su peregrinar por el desierto, pero también para nosotros, el Israel espiritual, por medio de la fe, la Iglesia, el pueblo de Dios. Dejando muy claro con esto que no estamos diciendo que haya dos pueblos que vayan a ser salvos de diferentes maneras, o que haya dos maneras distintas de ser salvos. En absoluto estamos diciendo esto. Estamos diciendo que esto tuvo unas aplicaciones en el momento inmediato para Israel cuando escuchó ser leído el Génesis, y después de eso podemos decir que a lo largo de la historia del pueblo de Dios Israel, y hasta el día de hoy, el Israel de Dios, nosotros, descendientes de Abraham por medio de la fe, también tiene un mensaje que traernos. Y dice así la primera parte del pasaje. Vamos a Génesis 19 y vamos a los versículos del 23 al 29. Génesis 19, del 23 al 29. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un hordo.
Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hasta aquí, de momento, el pasaje que vamos a considerar esta mañana. Después seguiremos. Y vemos aquí que la familia de Lot estaba sana y salva, ya llegaba, ¿no?, a la ciudad de Zoar. Y parece que había sido, como hemos visto, una noche larga, una noche compleja, una noche en la que no habían dormido, creo que es obvio si recordamos todo lo ocurrido anteriormente. Habían tenido que ser sacados casi a la fuerza de Sodoma por los ángeles. Antes habían experimentado un intento de violación grupal y violenta por parte de los hombres de Sodoma. Lot había tratado sin éxito de convencer a sus yernos de que salieran con ellos de la ciudad, pero ellos no le creyeron, pensaba que se estaba burlando de ellos, y después el mismo Lot se demoró toda la noche en partir. No veía la inminencia ni la urgencia de aquello, parecía que incluso lo dudaba, estaba allí quieto sin salir y tuvo que ser sacado a la fuerza junto con toda la familia de la ciudad de Sodoma. Y luego lo vemos corriendo a lo largo de la llanura del Jordán en el amanecer hasta la ciudad de Zoar. Vaya noche, ¿no? Así resumido, pues no sé muchas veces si es peor que leído. Qué intenso, cuántas cosas en tan poco tiempo. Y de todas formas esto, hermanos, tiene un eco claro acerca de lo trabajosa también que es la salvación. Pero al final no es un trabajo que dependa de nosotros, no es un esfuerzo que dependa de nosotros, como vimos en el sermón de la semana pasada. Podemos agradecer que es un trabajo que hace Dios, como aquellos ángeles sacaron a rastras a la familia de Lot de la ciudad de la destrucción. Dios tiene que arrastrarnos del mundo en el que nos encontramos muy a gusto, del pecado con el que nos sentimos muy cómodos. Es Él que tiene que hacer esa obra por medio de diferentes medios para salvarnos de la condenación y del infierno. Y ahora vemos a la familia a salvo con los primeros rayos de la luz del día, es de día, ¿de acuerdo? La luz llena toda la llanura del Jordán. Y ahora Dios, a plena luz del sol, ejecuta juicio de destrucción sobre la llanura del Jordán. Y como vemos en los versículos 24 y 25, si os fijáis, dice que Dios hace llover fuego y azufre desde el cielo y destruye las ciudades y los habitantes de la llanura del Jordán y todo el fruto de la tierra. No dejó nada. La palabra hebrea que se utiliza aquí da la connotación, cuando habla de destruir, de dar la vuelta, de cambiar algo, de algo que, como permitidme el símil gastronómico, como una tortilla de patatas, cuando le das la vuelta, ¡plaf! Eso es lo que transmite la idea en hebreo, literalmente, darle la vuelta a una cosa, cambiarlo. Y no solo Sodoma y Gomorra, toda la llanura del Jordán experimentó esta subversión, este dar la vuelta. Era una llanura fértil, era una llanura próspera, era una llanura rica, era un vergel, por eso Lot se había ido a morar allí, y todo aquello se convirtió justo en todo lo contrario. Una tierra yerma, muerta, seca y sin vida. Increíble. Y Dios había soportado con mucha paciencia el pecado de Sodoma. Pero el tiempo de que aquello terminase llegó. Y Dios no solo destruyó las ciudades, sino que de nuevo cambió por completo el panorama. Transmitió una nueva realidad. Dios quería que su juicio y las consecuencias de su juicio quedara patente durante todas las edades. Que no hubiese duda de que Dios había arrasado por completo una tierra saturada de pecado, maldad, corrupción, inmoralidad y perversidad. Aquello era un testimonio, era un sello visible del juicio de Dios, del que no hay reverso, no hay vuelta. Y de nuevo,
No pensemos que esto, como hay algunos teólogos liberales, dicen, bueno, esto fue un terremoto, fue un volcán, fue un meteorito. No, hermanos, no. Moisés deja muy claro que no, que fue una catástrofe natural. Algo que envió el mismísimo Dios, quien estaba tanto en la tierra como en los cielos. Es muy interesante, fijaos el lenguaje que utiliza cuando dice que Jehová, no sé si os habéis dado cuenta, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Jehová y Jehová. ¿Hay dos Jehovás? ¿Hay dos dioses? No. Pero sabemos que Dios en primer lugar es omnipresente. Está en el cielo y está en la tierra. Pero al mismo tiempo, esto nos muestra que Dios que estaba en los cielos también estaba, recordáis, en medio de uno de aquellos tres hombres que aparecieron. Uno de ellos era el Señor, era Adonai. Así lo había identificado tanto Abraham como Lot, lo había identificado como Adonai, y Dios estaba en un sentido completo en la tierra y en los cielos, trayendo juicio sobre aquellas ciudades perversas e inmorales. Y claro que Dios podría haber usado un meteorito, ¿no? Dios podría haber usado un terremoto, Dios podría haber usado un volcán, pero no es lo que nos dice la palabra de Dios que ocurrió. Llovió fuego literalmente y azufre desde los cielos sobre aquellos cananeos que durante siglos habían desafiado a Dios con su impiedad, y aquel clamor había resultado insoportable a los oídos de Dios. Es curioso porque esta región, todavía hoy en día, allí entre Israel y Jordania, es rica en yacimientos de sal y de azufre. Todavía lo es. Y es una región yerma, en la que nada puede crecer, en la que nada puede prosperar. La tierra está muerta, la tierra está seca. No puede fructificar ningún cultivo. De hecho, y es muy probable, y todos los eruditos bíblicos y arqueólogos concuerdan en que estamos hablando de la región al sur de lo que hoy en día es el Mar Muerto, o el Mar Salado, que sabéis que es el punto más bajo bajo el nivel del mar de sobre toda la tierra. Y es más, también muchos arqueólogos y eruditos especulan y afirman con que es probable que estas ciudades estén debajo del mar, debajo de ese gran mar salado, debajo de esa gran depresión que se produjo por causa del juicio de Dios. Y ahora en el versículo 26 se nos dice que entonces la mujer de Lot, qué mala fama tiene la mujer de Lot, miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal, o podemos decir columna de sal. Se volvió lo mismo que la tierra. El mismo juicio de ser convertido en algo yermo, estéril y sin vida, es en lo que se convirtió ella. Esto es interesante. Ella mira hacia atrás, parece ser que o bien a punto de llegar a Zoar o al llegar a Zoar, y Dios o bien envía fuego del cielo sobre ella, o bien le alcanza ese fuego, no lo sabemos, pero ella se convierte en estatua de sal. Antes había recibido órdenes muy claras. Fijaos en este mismo capítulo, versículo 17. Los ángeles, como mensajeros de Dios, le dicen que escapa por tu vida, no mires atrás. Uno se pregunta, ¿qué parte de no mires atrás no has entendido? No mires atrás. Y el texto hebreo además es muy interesante porque no solo sugiere que ella miró atrás, es que dice literalmente que se estaba quedando atrás. Iba mucho más rezagada que su esposo y que sus hijas. Y en este quedarse atrás, acabó dándose la vuelta, mirando atrás y recibiendo juicio y castigo por ello. Y esto evidentemente, alguien puede decir, es que las mujeres son muy curiosas. Ándale, y los hombres también. Qué tontería. Está claro que ella miró atrás con nostalgia. Ella miró atrás no fruto de la curiosidad, no fruto de algún accidente que le hiciera irremediablemente girarse. No, miró consciente y voluntariamente aquello
que echaba de menos. Y la mayoría de comentaristas, aunque no podemos categorizar acerca de esto, dicen que ella quizás era una sodomita. Era una mujer de Sodoma con la que Lot se había casado al llegar a la llanura del Jordán. Y por eso ella mira con nostalgia a todo aquello que había sido su vida, su ciudad, su familia, sus dioses, su entorno. Y mira con nostalgia. Su corazón no estaba en obedecer el mandato de Dios. Su corazón estaba en Sodoma. Podemos decir que había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de su corazón. Seguía llevándoselo. Y debido a esta desobediencia, debido a este apego a aquello que Dios en su justicia estaba destruyendo, ella se volvió literalmente una estatua columna de sal, se volvió igual que aquello que añoraba. Ese fue el precio que recibió, por anhelar aquello que quedaba atrás. Y es curioso porque esta parte de nuestro relato, como hemos visto en la lectura congregacional que ha hecho nuestro hermano Claudio, fue usado por el Señor Jesucristo para advertir a los discípulos acerca de la actitud que debían de tener cuando los ejércitos romanos, recordáis, rodearan Jerusalén. En Lucas 17, del 30 al 32, dice: así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El Señor Jesucristo está diciéndonos cuál era la motivación del corazón de esta mujer. Anhelaba lo que dejaba atrás. No olvidemos quién era Lot. Posiblemente, si no la persona más rica de Sodoma, de las más ricas de Sodoma y de la llanura del Jordán. Vivían en la opulencia. ¿Recordáis? No podían estar los rebaños de Lot con los de Abraham, tuvieron que dividirse. Era un hombre próspero, un ricachón. Eso es lo que era, un terrateniente. Y todo aquello quedó atrás. Y en los siguientes versículos, fijaos, 27 y 28, tenemos el final de este relato, ¿no? Antes hemos visto esto, ¿no? Como esta mujer es un ejemplo, un paradigma de alguien que se apega de corazón al mundo. Esto es la mujer de Lot. Bien, a pesar de todos los privilegios, de toda la gracia que se le había mostrado, a pesar de la salvación y liberación que se le había dado, ella estaba despreciando todo esto a favor de los bienes materiales que dejaba atrás. Da que pensar. Y de nuevo ahora, en estos versículos 27 y 28 tenemos el final de este relato y de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades de la llanura del Jordán. Fijaos, versículo 27 dice, ¿veis? Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra que de aquella llanura miró, y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Recordáis? Abraham está viviendo todavía en el encinar de Mamre. Él había estado allí hablando con el mismísimo Dios, intercediendo en base a la justicia de Dios por la ciudad de Sodoma. Recordáis, primero 50 justos, 45 justos, si solamente hubiera 30 justos, 20 justos, 10 justos. Si hubiera 10 justos, no destruiré la ciudad, le dice el Señor. Y ahora Abraham sale por la mañana de su tienda, mira hacia la llanura del Jordán, ve aquella humareda que desciende de todo aquel gran valle y supo que no había ni 10 justos y que el juicio de Dios había sido correcto, justo. Por eso fue destruida Sodoma. Pero podemos imaginarnos la preocupación de Abraham. ¿Y mi sobrino? ¿Qué le habrá pasado a Lot? Bien. Eso no lo sabía Abraham en ese momento. Nosotros sí que sabemos que por la misericordia de Dios, por la fidelidad al pacto con Abraham y por amor a Abraham, fijaos, dice, Dios se acordó, versículo 29, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¡Qué misericordia la del Señor, hermanos! Dios bendice a aquellos que están próximos a sus hijos. ¿Habéis visto?
aun cuando la vida de estos es reprobable, aun cuando rechazan el Evangelio y la gracia, Dios bendice a aquellos que están cerca de su pueblo. Dios bendice muchas veces a aquellos que están cerca de los que son suyos. De ahí la importancia, hermanos y hermanas, de casarse solamente en el Señor. De ahí la importancia de educar a los hijos en los caminos de Dios. De ahí la importancia de mantenernos en contacto permanente con el pueblo de Dios, porque el Señor va a bendecir a aquellos que están cerca de los que le temen. Y quizá tengamos esposos, esposas, hijos, hijas, amigos, familiares que no están en Cristo, que rechazan el Evangelio, pero están cerca de nosotros, están en nuestro entorno. Y quizá ellos tomen caminos equivocados en la vida, como Lot tomó el peor de los caminos posibles, irse a vivir a Sodoma, sabiendo que eran pecadores en gran manera. Quizá se alejen de la iglesia. Quizá opten por un estilo de vida que no aprobamos. Y quizá eso les acarree terribles consecuencias en su vida. ¿Por qué? Por seguir su propio corazón y su propio entendimiento. Pero esto también es lo que hizo Lot, ¿recordáis? ¿No hizo esto mismo? Él fue a la suya. Se alejó. Siguió su propio corazón. Plantó sus tiendas cerca de Sodoma y acabó viviendo en Sodoma. Pero aún así, por misericordia y fidelidad a su pacto y amor a Abraham, lo bendijo y le salvó del fuego y del azufre de Sodoma. Y nosotros podemos aguardar. Nosotros podemos orar que si es la voluntad de Dios, algún día, por medio de nuestra intercesión, estas personas que amamos, aunque ellas mismas se acarreen consecuencias terribles por seguir un derrotero no cristiano, algún día Dios en su gracia los salve y los rescate del fuego eterno. Quizás Abraham más tarde se encontró con Lot. No lo dice la Biblia. No lo sabemos. Quizá aquí Abraham seguramente no sabía que Lot había sido salvado. Nosotros también, hermanos, podemos no saber, porque quizá nos partamos ya de este mundo, si según qué personas han recibido a Cristo, se han arrepentido de sus pecados y han creído en Él. Quizá no lo veamos en este mundo. Es posible. Quizás muramos sin verlo. Pero si han sido salvos, no os quepa ninguna duda, algún día lo sabremos, porque en la gloria nos encontraremos con ellos. Y les veremos. Les veremos en la ciudad de Dios. Quizás ellos se hayan ido a la ciudad de destrucción. Quizá ellos se hayan ido a la ciudad de los hombres. Quizá ellos se hayan ido a la Sodoma, a la ciudad del pecado de este mundo. Pero algún día puede que les veamos en la ciudad de Dios, en Sión. Así que, hermanos, hermanas, no dejemos de orar por ello, sea que lo veamos en este lado de la eternidad o no. Pero ahora continúa la historia y vamos a seguir leyendo hasta el final. Génesis 19, del 30 al 38. Y dice así la palabra del Señor. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre,
y dio a luz la mayor un hijo, y la llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Qué turbio, ¿no? Qué incómodo. Qué extraño. Bien, yo añadiría qué triste. Este es un final triste. Es lo último que oímos de Lot en la Escritura, al menos durante bastante tiempo, y es un final melancólico, que te deja con el corazón un poco, ¿no?, deshecho. A este hombre se le llama justo en el Nuevo Testamento. Lo era un hijo de Dios, justificado por medio de la fe en la descendencia prometida, el Mesías que tenía que venir, el Redentor aguardado que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y de hecho, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, Dios libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Esto dice el apóstol Pedro, y sin embargo vemos este pasaje tan escabroso. Y es seguro que Lot no practicó la inmoralidad de Sodoma en el tiempo en el que estuvo en Sodoma. Seguramente es probable que no cediera a la tentación de las prácticas inmorales y depravadas de la ciudad de Sodoma mientras vivió allí. Dios le libró de esto. Además, también libró su vida del fuego y del azufre. Pero como vemos, su codicia y desobediencia sí que tuvieron serias consecuencias en la familia. Y también en él. O bien se casó con una sodomita, no lo sabemos, que partiendo de la ciudad no pudo evitar desobedecer a Dios y mirar atrás, lo cual le dejó viudo. O bien su mujer sí pertenecía al linaje de Set, como él era un setita. Y en el tiempo que Lot decidió morar en Sodoma, todo aquel lujo, todo aquel materialismo y toda aquella inmoralidad hizo mella en el corazón de esta mujer y la volvió rebelde a las claras órdenes de Dios de no mirar atrás. Pero el resultado, fuera lo que fuera, es el mismo. Ella murió y Lot perdió a su esposa. Quedó viudo, anciano, solo y con sus 2 hijas. Y por añadidura, pobre. Y ahora está en Zoar. Pero como dice el relato, esto no duró mucho tiempo. ¿Os habéis fijado? Parece que tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Quizá los habitantes de Zoar, que él pensaba que no, porque era una ciudad pequeña, eran igual de perversos o peores que los de Sodoma. No lo dice la palabra de Dios. Quizá temía que él y sus hijas fueran víctimas de la maldad y violencia, cuando no de la depravación de los habitantes de Zoar. Quizás tenía miedo de que debido a eso Dios destruyera la ciudad finalmente y él allí dentro, con los habitantes de Zoar. Pero el caso es que al final, si os fijáis, esto es increíble, este hombre, yo no sé cómo catalogar a Lot después de todo este tiempo. Al final, ¿dónde va? Donde Dios le había dicho que fuera al principio, al monte. Al final acaba en el monte y además acaba en una cueva, en la zona que luego más tarde probablemente fueron las montañas de Moab, al este del río Jordán. De hecho, este era el plan original de Dios, ¿os acordáis, no? Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero bueno. Y ahora Lot se va a las montañas y ahí está. Y de nuevo, yo no sé si habéis pensado esto cuando leéis el pasaje, pero vaya final para Lot, ¿no? Un hombre rico y próspero, como lo vimos en el capítulo 13, de nuevo, solo, viejo, pobre, viudo, temeroso y con un futuro incierto para él y para sus hijas. Y viviendo en una cueva. Desastre.
Terribles las consecuencias. Y ahora sus hijas deciden tener descendencia a través de su propio padre. Vaya. Está claro que ellas habían salido de Sodoma, pero como su madre, Sodoma tampoco había salido del corazón de ellas. Las dos jóvenes pensaban como los sodomitas, ni más ni menos, y como sodomitas actuaron, como aquellos hombres de la llanura del Jordán que habían muerto. De hecho, sus yernos habían muerto en Sodoma. La mayoría de los hombres de toda la llanura del Jordán, excepto los de la ciudad de Bela, luego Zoar, también habían muerto. Los matrimonios en aquella época se arreglaban entre las familias. ¿Y cómo había quedado Lot? ¿Qué clase de arreglo matrimonial podía hacer estando en la miseria? Pobre, solo, viviendo en cuevas. ¿Qué dote podían traer sus hijas? ¿Cómo podía arreglar un matrimonio con ellas? Y en aquella época morir sin descendencia era algo muy triste para una familia, cuando no era considerado como una maldición de parte de Dios o de los dioses. Así que en aquel contexto y tiempo histórico, la descendencia y el linaje de una familia, esto es muy interesante, no lo contaban las hijas, lo contaban los hijos. Y no había hijos. Lot tenía la esperanza de que su nombre y su linaje pasara a sus yernos y a los hijos que pudiesen tener sus hijas con ellos. Pero todo esto había terminado. El linaje de Lot había terminado. Iba a desaparecer de la historia. Y punto. Así que, de nuevo, las hijas piensan, las hijas meditan a la manera de Sodoma, y teniendo en cuenta que en aquella cultura los hombres, los varones, eran los que ofrecían seguridad, protegían a la familia y eran las que daban sustento, ellas traman un plan para tener descendencia. Y como dice el versículo 30, ¿veis? Primero parece que es la mayor, que le dice a la menor, quizá estaba más enterada de cómo hacían las cosas en Sodoma: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre en nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra, es decir, la tierra en la que estaban. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿Os habéis dado cuenta? En vez de encomendarse al Dios de su padre, en vez de encomendarse al Dios de Abraham, decidieron hacer las cosas a la manera de Sodoma, una manera depravada, una manera sin patrones morales. Sodoma era una ciudad en la que todo valía. Sodoma era la ciudad en lo que querías lo tomabas. Y si te gusta bien, y si no, también. Y como hemos dicho, ellas habían salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ellas. Lot había morado por tiempo con Abraham, y como hemos visto por las palabras de segunda de Pedro, era un justo. Y por el propio relato de Génesis vimos que tiene moral y que tiene ética. Les dice a los sodomitas: no cometáis esta maldad, cuando quieren violar a aquellos dos hombres que eran ángeles. No cometáis esta maldad. Pero parece que esto no había hecho ningún efecto en la vida de su mujer y de sus hijas. ¿Qué ejemplo podía ofrecer Lot a su mujer y a sus hijas cuando él voluntariamente vivía en una ciudad depravada, inmoral y perversa? Por eso las hijas ahora emborrachan al padre, para que éste no sepa lo que estaba pasando cuando ellas mantienen relaciones sexuales con él. Un día una y otro día otra. Y podemos pensar que Lot no era responsable de esto, y en un sentido podemos admitir que quizás Lot no era responsable del incesto. Esto no era un plan que había urdido Lot. Posiblemente esto estaba alejado completamente de la mente de Lot. Pero sí que Lot era responsable de haberse embriagado. Lot sí que era responsable de haberse emborrachado. Como antes había hecho, por cierto, Noé, ¿recordáis? Tras la destrucción del diluvio, Noé planta una viña y se embriaga. Y esto tiene terribles consecuencias para su propia familia, para su nieto Canaán y también para su hijo Cam. Y de nuevo, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos la borrachera de nuevo
entrelazada con el pecado y con el desastre familiar y con unas consecuencias pésimas para la familia. Hermanos, la borrachera es un pecado que conscientemente o inconscientemente lleva a otros pecados. Siempre. Hermanos, en esta iglesia puede que haya otras que tengan otra visión. Para nosotros, la bebida, consideramos que Dios no la prohíbe. Y hablo de las bebidas alcohólicas, el uso y consumo de bebidas alcohólicas con moderación. Creemos que lo que prohíbe la Escritura es la embriaguez, la borrachera, el abuso de bebidas alcohólicas. Y cada uno ha de saber cuál es su tope, cuál es el momento propicio para beber, cómo beber y con quién beber. Y si no sabes hacer ninguna de estas cosas, mejor no bebas. ¿Sí? Nunca debemos dejar, si bebemos, que el alcohol tome control de nuestra voluntad o que incluso la anule. Porque si no, las consecuencias, y la Biblia nos advierte vez tras vez sobre ello, son terribles para nosotros y también para los nuestros. Y el resultado de esto es que ambas... ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? Que ambas conciben hijos de su padre. Y es muy curioso, hermanos, porque aquí vemos algo que nos centramos muchas veces en que... Y de aquí vienen los moabitas y los amonitas, que sabemos que son enemigos del pueblo de Dios, seculares, ¿no? Pero esto es muy interesante porque los nombres que ponen a los hijos, estas dos mujeres, revelan el descaro, la inmoralidad que había en sus mentes y corazones acerca del pecado de incesto que habían cometido. Un pecado que, por otro lado, seguramente en Sodoma era tan normal. Porque fijaos, la mayor puso a su hijo Moab, esto es, de mi padre. No tenía ningún problema en que se supiera que era un hijo incestuoso. Pero es que la pequeña llama al otro hijo Ben-Amí, hijo de mi pariente, hijo de mi pueblo. Les daba igual, no tenían ningún tipo de problema, no ocultaban en absoluto su incesto. ¿Por qué lo iban a ocultar si estaban en un contexto como era la misma ciudad de Bela? Aún seguían en aquella zona del Jordán en la cual estas prácticas eran comunes. No eran propias de los descendientes de Set, pero eran propias de los descendientes de la serpiente. Y a ellas les da igual, y efectivamente ambos llegan a ser los antepasados de naciones como Moab y como Amón, que fueron enemigos de Israel durante tiempo, y que, por cierto, por su maldad y por su inmoralidad, tanto Moab como Amón fueron destruidas y juzgadas por Dios, al igual que Sodoma y Gomorra. El resultado es nefasto. Me gustaría hacer algunas meditaciones encaminándonos a la conclusión del sermón, porque vemos que de esta manera tan triste y, repito, melancólica, termina este pasaje. Lot no vuelve a aparecer más en el Génesis, y esta es la historia de un hombre justo que se amoldó a este mundo. Esta es la historia de un hombre justo que se amoldó a un mundo impío, que mantuvo y educó a su familia en un mundo inmoral, violento y pervertido de manera voluntaria. Él entró en la boca del lobo voluntariamente y allí se quedó por su codicia y por su ambición. Y finalmente él y su familia segaron las destructivas consecuencias de aquello que habían sembrado. Este pasaje nos muestra lo amargo de apartarse de Dios. Lot era un justo, pero él fue acercándose paso a paso al mundo y finalmente perdió su riqueza, a su mujer, la pureza de sus hijos, hasta su salud mental y espiritual, y casi pierde la vida. Ahora, este pasaje, he de deciros que estaba deseando ya dejar Génesis 19. Llevamos 4 semanas o 3, me equivoco, 3. Se me estaba haciendo muy largo. Hermanos, para Israel, ¿qué implicaba todo esto? En primer lugar, los primeros que leyeron estas palabras. Bueno, debería recordarles que había un juicio para los impíos, que de la misma manera que Dios destruyó el mundo perverso de los tiempos de Noé por agua, y destruyó a Sodoma y Gomorra por azufre y fuego, de la misma manera Dios, por medio de ellos, iba a destruir a los inmorales, violentos y perversos cananeos de la tierra prometida que iban a tomar cuando llegasen
a cruzar el río Jordán. Sí, la misma tierra donde estuvo Sodoma y Gomorra, ahí esta es la tierra que ellos iban a tomar. Y los pueblos durante 400 años habían colmado la medida de su perversión. Posiblemente eran igual o peores que Sodoma y Gomorra. Y ahora Israel, la nación de Israel, iba a ser el instrumento que Dios utilizara para traer juicio sobre aquellas 7 naciones cananeas. Y estos mismos eventos, el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, serían usados en el Nuevo Testamento, tanto por el Señor Jesucristo, como hemos visto, como por el apóstol Pedro, al apuntar a un juicio mayor de repercusiones universales en el final de los tiempos, cuando regrese el Señor Jesucristo, y como entrada a una nueva tierra. Como dice el apóstol Pedro, ¿recordáis? En 2 de Pedro 3 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, es decir, disueltas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este relato para Israel era un recordatorio de la justicia de Dios. Pero también es un recuerdo de la misericordia de Dios para Israel, porque Dios mandó a Israel cuando pasó por el desierto no destruir a qué 2 naciones, ¿recordáis? A Moab y a Amón. Interesante. A pesar de que eran naciones inmorales y perversas y crueles, esto cumplía un propósito. Pero además era un recordatorio de la misericordia y el amor de Dios hacia Abraham y hacia aquellos que tenían parte con él, Lot y sus descendientes. De la misma manera que más tarde fue con Ismael y sus descendientes. Y de nuevo, vemos 2 lecciones increíbles en este pasaje: juicio y misericordia de parte del mismo Dios. Pero también hay una advertencia más para Israel. La esposa de Lot miró atrás, ¿recordáis? Y se convirtió en estatua de sal. Y el mensaje era claro para la nación de Israel: no mires atrás. ¿Cuántas veces Israel miró con nostalgia a Egipto? ¿Cuántas? A pesar del maná, a pesar de las codornices, a pesar de que sus ropas no se desgastaban, sus sandalias tampoco, pero lo despreciaron todo esto y despreciaron a Dios haciéndose un becerro de oro, como se adoraban en Egipto becerros de oro. Y despreciaron la salvación y la liberación en Egipto, que Dios les había procurado tras las 10 plagas. Y durante 40 años estuvieron mirando atrás. Permanentemente miraron atrás. Y este relato les dice a los israelitas que no había vuelta atrás, que ya no, que mirar atrás era una locura, que era absurdo, que era peligroso. Tenéis una tierra propia que conquistar y de la que disfrutar. Acordaos de la esposa de Lot. Ahora, ¿qué podemos nosotros, el Israel de Dios, la Iglesia del siglo XXI, nosotros hoy aquí en la IBE, en esta mañana, aprender de este pasaje? Hemos visto algunas cosas durante el sermón, pero muy brevemente hay otras acerca de las cuales me gustaría llamar la atención. Primero, unas palabras para los que piensan que Dios no va a castigar a este mundo. Dios va a traer castigo sobre este mundo. No confundamos el hecho de que en este mundo los inmorales, los injustos, los violentos, los codiciosos hacen lo que quieran y aquí no pasa nada. No cae fuego del cielo y parece que prosperan. Dios va a hacer justicia en su momento. Sea ahora de alguna manera, sea en el juicio final y por supuesto en la eternidad, en el infierno. Quizás eso es lo que pensó Lot, que Dios no iba a hacer aquello que decía que iba a hacer, pero el juicio llegó y la destrucción de Sodoma y Gomorra llegó. No hubo duda de ello. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 17, como hemos leído, así mismo como sucedió en los días de Lot, ¿recordáis? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, ¿más qué? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y cuando el Hijo de Dios se manifieste en su segunda venida, habrá ira y juicio sobre este mundo impío. Sí, Dios prometió no traer agua más sobre el mundo como un juicio, pero no prometió no volver a traer fuego y azufre. Dios, como dice el apóstol Pedro, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Y fijaos, ¿qué dice Pedro? Poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si estás viviendo impíamente, no tengas la menor duda de que el juicio de Dios viene sobre este mundo. El juicio de Dios viene y es imparable. Pero este pasaje no solo es ejemplo de un juicio inmediato, sino también del castigo eterno del infierno. En Judas 7 se nos dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El juicio de Sodoma también apunta al lago de fuego, al infierno que hay para los impíos. Sí, de nuevo, puede que algunos piensen que esto es un cuento, que esto es una exageración, que el juicio de Dios no va a venir, que el infierno es una tontería para asustar a los ignorantes o a los niños. Cuando el Señor regrese, traerá el juicio que dijo que iba a traer. Y esto incluirá fuego, ira, justicia y condenación. Y no habrá vuelta atrás. Y si alguien duda de esto, está dudando de lo que dice la Escritura. Entonces él tiene un problema con la Escritura. Pero también, hermanos, amigos, hay una advertencia para padres y esposos. Atención, padres, varones, esposos, varones. Abrid los ojos un momento. Hermanos, ¿cuidamos a nuestras familias espiritualmente? Tenemos el ejemplo de la esposa de Lot y de las dos hijas. La familia de Lot al completo, incluido él mismo, sufrieron las amargas y destructivas consecuencias de sus malas decisiones. Se mudó a Sodoma, tuvo a la familia en medio de aquel ambiente demasiado tiempo, demasiado. Y cuán triste fue esto. A pesar de no estar de acuerdo con la manera de vivir de los sodomitas, él estaba allí, con su familia, viviendo en medio de ellos. Así que cuán importante es el ejemplo de los padres. Y aquí todos debemos de arrepentirnos, todos los que somos padres tenemos que arrepentirnos. Quizá unos más que otros, pero todos. Si nuestros hijos o hijas no viven como cristianos, aunque quizás digan serlo, quizá debamos mirarnos a nosotros mismos y reconocer que no hemos sido lo suficientemente piadosos u obedientes al Señor. Si nuestros hijos nunca ven una Biblia abierta en casa, si no se ora en el hogar, si no se participa de los cultos, si no hay vida de iglesia, si no hay comunión, si nuestra relación es única y exclusivamente con personas de este mundo y no con cristianos, ¿qué quieres esperar? ¿Qué esperas? No es así en todos los casos, es verdad. Hay padres piadosos que tienen hijos rebeldes e impíos, estamos de acuerdo. Pero normalmente no es así. Normalmente no es así. Y esposos, si nuestras esposas son materialistas, si nuestras esposas son desinteresadas en las cosas del Señor, si solo miran lo que pueden obtener de este mundo y de sus placeres y buscan una posición y una seguridad, quizá debamos de plantearnos si hemos actuado como sacerdotes del hogar o solamente como proveedores o pagafacturas. Si no las instruimos en las cosas de Dios, si no conversamos con ellas acerca de las promesas preciosas que tenemos en Cristo, si no servimos como matrimonio en la iglesia, si no tenemos comunión con los hermanos, ¿qué clase de matrimonio cristiano tienes? ¿Qué es esto? ¿Qué? Repito, no siempre es así. Hay esposos que son buenos pastores de sus esposas.
y ellas no responden a esa guía sacerdotal, por supuesto. Pero en la mayoría de las situaciones y ocasiones quizá creo que deberíamos los esposos mirarnos a nosotros mismos y ver qué tipo de esposas estamos santificando, como Cristo santifica a su iglesia. Los esposos y los padres, varones, somos responsables. Que el Señor nos dé arrepentimiento a todos, desde aquí arriba hasta allá abajo. Hermanos, no vivimos en monasterios, es obvio. Claro que no vivimos en monasterios. No podemos aislarnos de este mundo. Hay muchas cosas que disfrutar y gozar en la creación, en el arte, en la cultura, en el entretenimiento. Dios en su gracia común nos da todas estas cosas. Son buenas. Pero el espíritu perverso de la ciudad de los hombres, de la Sodoma espiritual, está en medio de todo. Absolutamente todo. Y debemos contrarrestar el efecto haciendo uso de los medios de Dios, que Él nos ha dado para esto. Su palabra, la oración, la iglesia, la comunión, el servicio, la adoración. Sin ellos nos debilitaremos y las consecuencias para nosotros y nuestras familias, esposas e hijos serán nefastas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Finalizando, ya hay una cosa que vemos, y es que aquellos que la Biblia considera como justos y que son hijos de Dios no eran perfectos. Creo que es obvio, ¿no? Ya lo sabíamos. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. No mires a Lot diciendo, ¡ah, este Lot! Somos muy parecidos a Lot, la mayoría de las veces. Pedro se refiere a Lot como el justo, aún en medio de su miseria y de su fracaso espiritual en primera plana. Así que no te apresures a pensar que como la historia de Lot es conocida y la tuya no, tú eres mucho más justo que él. Todos tenemos mucho de lo que arrepentirnos. Todos. Lot era un creyente y se equivocó y pecó. Y el mundo y el pecado corrompieron sus decisiones y a su familia. Y ninguno de nosotros, si no cuidamos nuestro corazón, está exento de ello. Ninguno. Pero por último, y ahora sí, concluyendo, me gustaría llamar vuestra atención a un destello de esperanza que está escondido en medio de este pasaje. El pecado de Lot tuvo terribles consecuencias para él y para su familia y dio lugar al nacimiento de dos hijos incestuosos que llegaron a ser antepasados de dos naciones enemigas del pueblo de Dios, Amón y Moab. Y como humanos nos es muy difícil ver el alcance de la providencia en medio de esto. ¿Recordáis la escuela de esta mañana? Cómo Dios se puede glorificar y hacer su propósito por medio de las consecuencias terribles de nuestras terribles decisiones. Dios lo hace. Dios lo hace. Todas las cosas, incluso aquellas que nos parecen terribles, cumplen un propósito mayor, que tiene que ver con su gloria. De uno de los dos hijos de Moab provino la nación moabita. Una nación idólatra, una nación perversa, cruel e inmoral. Una nación que adoraba a dioses falsos, que ofrecía a sus hijos en sacrificio. Pero de esa nación provino finalmente una mujer, Ruth. Qué desastre las mujeres de este relato. Inmorales y apegadas al mundo. Pero Ruth fue una mujer que dejó la malvada y cruel e inmoral Moab y no miró atrás. Y se apegó a su suegra Noemí y siguió adelante hacia un futuro incierto. Dejó todo lo que tenía atrás para seguir a alguien que no le prometía nada bueno. Donde la mujer de Lot miró atrás, Ruth miró adelante para seguir a Noemí de regreso a la tierra de Israel. Y donde las hijas de Lot fueron inmorales, Ruth mostró castidad y decoro, guardando su pureza hasta el día de su boda con Booz. Así que parece que una cosa redime a la otra. Finalmente ella tuvo el privilegio de ser la antepasado de la descendencia prometida.
el Redentor. Ella fue antepasado del Mesías, Cristo Jesús, que es nuestro sustituto. Allí donde Lot falló, donde la esposa de Lot falló, donde las hijas de Lot fallaron, donde todos los sodomitas fallaron, Cristo pagó el precio por todos esos pecados. Él fue hecho pecado en la cruz para que nosotros no paguemos el precio por nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados de desobediencia, nuestros pecados de perversión e inmoralidad, y los clavó en la cruz. Y si creemos en Él, en esta descendencia prometida, que aún vino por medio de la moabita, descendiente de las hijas pecadoras, aún en medio de esta manifestación preciosa de gracia y misericordia tan increíble e inesperada de parte de Dios, si nos arrepentimos de nuestro pecado y vamos a Cristo con fe, nuestros pecados serán perdonados y el Señor tendrá misericordia de todos nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios nuestro, ante ti venimos para darte muchas gracias por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestro pecado, por nuestra testarudez, por nuestra desobediencia, por nuestra dureza de corazón, por nuestra inmoralidad, Señor. Señor, queremos refugiarnos en Cristo y solo en Cristo, y no en nosotros ni en nuestros propios méritos o obras. Sabemos que no somos salvos por ellas, sino solamente por las obras perfectas y el sacrificio perfecto de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sustituto, en esa cruz que nosotros merecíamos, pero que la cargó Él completamente, Señor. Él sufrió toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios, todo el castigo de Dios en lugar de nosotros. Y Él nos llama ahora y nos pide que nos arrepintamos y creamos en Él como nuestro refugio. Señor, ten piedad de cada uno de nosotros y que podamos gozarnos en tu gracia y en tu misericordia, tal y como nos muestra la Escritura, tal y como nos muestra tu Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.